Centro de Orientación Cristiana Elohim. Hoy quiero compartir con ustedes algo que Dios ha puesto en mi corazón desde hace un tiempo, pero en esta semana me dijo, quiero que lo digas, y como ya yo estoy comprometido, y si estoy comprometido, Dios ya no me dice, sino que me ordena. Entonces yo creo que es de obligatorio cumplimiento. En el entendido de lo que hemos venido manejando las últimas semanas, de que la palabra de Dios es la voz de Dios. Hemos venido estudiando de que la palabra de Dios es la voz de Dios. Que a mí me gustaría oír la voz de Dios a través de la palabra de Dios. En varias oportunidades estuvimos viendo de que si la palabra es la voz de Dios, cada vez que yo lea la palabra estoy tratando de oír o de escuchar su voz. Si la palabra se convirtió en carne en la persona de Jesús, yo debo entender que tal vez ellos en su tiempo no lo entendían, pero yo en este tiempo debo entender que donde esté Jesús, la palabra Jesús, yo puedo, de acuerdo al contexto, decir la palabra. Y donde aparezca la palabra, yo puedo decir Jesús. O sea, todo va a depender del contexto. Sí, eso lo hemos aprendido. Creo que no estamos violando ninguna regla de hermenéutica. Creo que estamos en línea, hermenéuticamente hablando, con relación a lo que es la palabra de Dios. En ese entendido de que la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre. La semana pasada aprendimos cosas lindísimas en el capítulo 11 del libro de Juan. La semana antes pasada aprendimos en el capítulo 19 de Lucas. Y Dios ha venido de alguna manera instruyéndonos e introduciéndonos en una verdad presente, una verdad verdadera. Esa verdad presente y esa verdad verdadera esa verdad presente y esa verdad verdadera es, sin duda, la que nos puede hacer libre una vez que tengamos relación con ella. De resto no nos hace libre. Yo quiero que usted busque en Hebreos capítulo 4, versículo 14 al 16. Yo le voy a predicar hoy al mundo. Y como le voy a predicar hoy al mundo, es decir, las personas que me van a ver a través del video, si la palabra va directa a usted, no se sienta aludido, ni se sienta ofendido, porque va ahí, a lo mejor va ahí directa a usted. La semana pasada habían dos personas peleándose cuando salí, y el uno le decía, no, la palabra fue directa para mí, parece que me estaban esperando. Y la otra le dijo, no, para ti, no, para mí. Se sintieron aludidos por la palabra. Claro, la palabra es la palabra. Yo no necesito saber tu vida, es la palabra. La palabra a veces viene para advertirnos algo. La palabra a veces viene para decirnos lo que debimos haber hecho. La palabra a veces viene para decirnos el resultado de lo que tú hiciste. Hay muchas maneras de que venga la palabra. Así que nadie se sienta aludido, porque yo le voy a predicar al mundo. O sea, yo no le estoy predicando a la gente que está aquí, a la gente que me va a ver. ¿Está bien? Pero usted se sienta chévere. Capítulo 4 del libro de Hebreos, dice el versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según
nuestra semejanza, coma. Pero sin pecado, no falló. Lo tentaron en todo, pero él no. Y tuvo nuestra semejanza y nuestras debilidades. Fue tentado en todo. No hubo nada. Hasta droga le ofrecieron a Jesús. Una vez cuando yo prediqué hace como 15 años que a Jesús le ofrecieron drogas, se me ofendieron un poco de pastores y lo prediqué en una radio. Jesús le ofreció, no, es más, la aprobó. Hizo así. No, la votó. Versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar allí gracia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hasta ahí lo vamos a dejar. Note que dice que el sumo sacerdote es Jesús. ¿Quién? Jesús, el sumo sacerdote. Entonces yo voy a hablar hoy de Jesús. Ojo, yo no voy a hablar, porque esta es otra cosa, los predicadores de gracia agarran a Jesús y lo esconden en alguna parte. Si bien es cierto que cuando yo voy a orar conociendo la palabra de gracia, no debo, aunque puedo, pero no debo, si conozco la palabra de gracia, decir, y todas estas cosas, Padre, te las pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. No. ¿Por qué? Porque en este tiempo Jesús de Nazaret está muerto. Jesús de Nazaret murió en la cruz del Calvario. El que resucitó se llama Jesucristo o Cristo Jesús. Es en el nombre de Jesucristo que se dobla toda rodilla, de lo que está arriba en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, etc. Es en el nombre de Jesucristo. Pero yo no voy a hablar del nombre de Jesucristo porque eso sería muy largo. Pero lo que sí quiero dejar claro es que yo voy a hablar hoy de Jesús, porque los predicadores de gracia han agarrado a Jesús y lo han tirado para un lado. Y yo soy un predicador de gracia, no de desgracia. Predicador de gracia, pero de la integridad de la gracia. Entonces yo voy a hablar de Jesús, pero yo voy a hablar de Jesús como persona. Yo voy a hablar de la humanidad de Dios. La humanidad de Dios se refleja en Jesús. No la humanidad nuestra o la humanidad adámica que se refleja en Adán. Tú voy a hablar de la humanidad de Dios, es decir, Dios tomó, dice el capítulo 2 del libro de Filipenses, que Dios no escatimó ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de hombre y tomando forma de siervo y en la semejanza de los hombres, y por ahí se va. Yo hablo de ese Jesús, pero ¿para qué voy a hablar de ese Jesús? ¿Cuál es la finalidad? En este tiempo de gracia, pastor, que usted me hable de Jesús para abrirte los ojos y para enseñarle a los predicadores de gracias en este tiempo que ojalá algún predicador de gracia se pareciera a Jesús en vida. Por eso quiero hablar de él, de mi hermano Jesús. En el libro de los Hebreos encontramos muchas figuras que yo un día se las voy a explicar. Encontramos a Jesús como mediador, a Jesucristo como el gran intercesor, al Espíritu Santo como un gran testigo y a Dios como un juez. Hay un juicio. En el libro, lo que pasa es que la gente no lo ve así. Los predicadores no lo ven así, pero en el libro de los Hebreos se presentan esas cuatro figuras. Es un juicio. Pero un juicio que por supuesto tendríamos que explicárselo con detalles, con calma, esto, el otro. Sería una enseñanza, no sería una predicación. Hoy yo quiero predicar. Yo siento hoy que debo predicar, no enseñar, sino predicar. En el entendido de 1 Corintios capítulo 14, versículo 3, que dice que el que profetiza, es decir, el que predica, debe hacerlo para edificación, exhortación y consolación. Yo hoy voy a exhortar, aunque usted no diga amén, lo voy a exhortar. Voy a exhortar a las personas que me están viendo a través del video. Independientemente de la posición que tenga, política, social, económica, religiosa, profesional, independientemente del cargo que tenga, apóstol, maestro, pastor, evangelista, no voy a irrespetar la unción que está sobre usted, voy a poner una palabra que le va a exhortar.
Y el mensaje se va a llamar, Palacio, si Jesús estuviera hoy aquí. Así se llama el mensaje. Si Jesús estuviera hoy aquí, ¿qué me diría? ¿Qué me diría Jesús? Si Jesús estuviera hoy aquí, yo creo que lo primero que me diría es que abriría la Biblia en Génesis capítulo 1, versículo 26 y me diría: José, tú fuiste hecho a la imagen y semejanza de mi Padre. José, yo soy la palabra hecha carne. Yo estuve ahí cuando mi Padre dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Y yo le diría: ¿pero qué me quieres decir, Jesús? Y Jesús me diría: es que la palabra imagen quiere decir representante. ¿Sabes qué me diría Jesús? Me diría: José, tú eres un representante de mi Padre en la tierra. Anda como un representante, pórtate como un representante, no avergüences la representación de mi Padre. Eso me diría Jesús. Me diría: José, dime, Jesús, tú fuiste hecho a imagen y a semejanza, independientemente para los estudiosos de las Escrituras, que eso tiene una connotación profética que le enseñaría en otra oportunidad, pero vamos a agarrar el texto de manera literal. Dice: José, fuiste hecho no tan solo a imagen, no tan solo representas a mi Padre, sino que fuiste hecho conforme a su semejanza. Y yo le diría: ¿y cuál es la semejanza de Él? Él es espíritu. ¿Qué me quieres decir, Jesús? Si Jesús estuviera aquí, me diría: José, si eres un adorador, la única adoración que recibe mi Padre es a los que adoran en espíritu y en verdad. Así me diría Jesús. ¿Te dice Dios eso a ti hoy? ¿Adora tú en espíritu y en verdad? Si Jesús estuviera aquí, me diría: José, si tú eres un predicador, debes predicar con la verdad, no con manipulación ni con control. No trates de controlar, no trates de manipular, no trates de llevar a la gente a lo que tú quieres que hagan. Lleva a la gente a lo que yo quiero que hagan. No lleves a la gente a que hagan y digan lo que tú quieres, sino lo que yo quiero. José, no lleves a la gente por un camino que tú crees que es el correcto. Llévalo por el camino que es la verdad y la vida. Llévalo por ahí. Eso me diría Jesús hoy si estuviera aquí. Claro, los predicadores somos expertos en manipular. Controlamos y manipulamos. Las iglesias están llenas, no de creyentes, sino de hombres y mujeres que han sido y son manipulados por otros hombres. Fuiste hecho a su imagen y a su semejanza. Eres su representante. Represéntalo dignamente. Y yo le diría: ¿y quién eres tú para decirme eso? Y él me diría: yo soy el sumo sacerdote que fui tentado en todo, pero sin pecado. Ese soy yo. ¿Tendría moral Jesús para decirme eso? Estoy hablando de Jesús, no de Jesucristo, de Jesús. Jesús, si Él estuviera aquí, si Jesús estuviera aquí, así se llama el mensaje. Si Jesús estuviera aquí, me diría: José, comprométete con Dios. José, deja de llevar una vida religiosa. José, deja de estar pendiente quién es el que viene y quién es el que no viene. José, comprométete conmigo. Deja de estar pensando si una persona te saludó o no te saludó.
Si te llamó o no te llamó. Deja de ver si viven bien o viven mal. Enséñales la palabra. Ese es tu compromiso. Si Jesús estuviera aquí, me diría, quiero hombres comprometidos, que entiendan lo que es un compromiso, para que cuando yo les dé una orden, sepan que son soldados de mi reino y no la refuten, sino que hagan tal como yo les he dicho. Si Jesús estuviera aquí. Pero nosotros no nos gustaría que Jesús estuviera aquí. Desearíamos, le diríamos, Jesús, ¿por qué no estás aquí? Porque no nos gustaría que nos dijera lo que nosotros no queremos oír. Si Jesús estuviera aquí, me diría, José, ¿sabes que fuiste escogido desde antes de la fundación del mundo? Y yo le diría, sí, Señor, yo lo sé. José, ¿sabes que los escogidos, según lo que yo le revelé a Pablo para que Pablo lo escribiera, son predestinados? Sí, Señor, yo lo sé. José, ¿tú sabes que si fuiste predestinado y escogido por Dios antes de la fundación del mundo, es con un solo propósito? Sí, Señor, lo sé. Es para que seas alabanza de mi gloria. Para eso nada más fuiste llamado y escogido. Pero nosotros no andamos para hacer alabanza de la gloria de Dios. Queremos es que la gente nos alabe. Cuando queremos orar, queremos es que la gente nos oiga. Cuando adoramos, queremos es que la gente nos vea. Cuando cantamos es que queremos que la gente escuche el torrente de voz que tenemos, si es que la tenemos. ¿Sabe por qué? Porque Jesús no está hoy aquí. Pero si Jesús estuviera aquí, te diría, yo solamente quiero que me adores a mí, que me veas a mí, y que sea a mí el que tú busques, y que no busques gloria de hombre, y que entienda que la gloria del hombre se desvanece, y es la gloria de Dios la que permanece, si Jesús estuviera aquí. Pero nosotros muchas veces anhelamos algo que no deseamos. Por eso no nos llegan las cosas. Si Jesús estuviera aquí. Si Jesús estuviera aquí. Dice el libro de Hebreos, capítulo 2, que Él no se avergonzaría de llamarte hermano. Con todos los errores que tú puedas tener, pero errores honestos, porque hay personas que cometen errores y jamás lo reconocen. Errores honestos. El hombre que es capaz de cometer un error, reconocerlo, reivindicar su error, indemnizar su error y pararse de verdad delante de Dios y decirle, cometí un error, Señor, pero heme aquí, corro con las consecuencias, pero yo quiero que tú te glorifiques en mí. En ese hombre Jesús se le pararía, si estuviera hoy aquí, y le diría, yo no me avergüenzo de llamarte hermano. Si Jesús estuviera aquí. Pero Jesús se avergonzaría muchas veces de llamar hermano a otros que no son capaces de pararse como hombres y reconocer que fallaron, sino que siempre están buscando que la culpa es del otro. Si Jesús estuviera aquí, también se pararía y diría, ¿sabes qué, José? Mi padre no se avergüenza de llamarse Dios tuyo. Y yo le diría, ¿por qué? Porque tú eres un hombre que anhela siempre lo mejor. Capítulo 11, versículo 16 del libro de los Hebreos. Dice que cuando los hombres anhelan lo mejor, Dios no se avergüenza de llamarlo hijos, de llamarlo pueblo suyo. Pero cuando tú te conformas con la miseria, con la escasez, cuando tú te conformas en la posición que tú tienes, entonces si Él no se avergüenza del que desea, del que anhela lo mejor, yo creo que lo contrario sería, nada más de lógica, que Él se
avergonzaría de quien desea lo menor. Si Jesús estuviera aquí, otra más, en el capítulo 5 por allá del libro de Lucas, dice que Jesús vio 2 barcas y entró en una de ellas y le dijo al hombre: mira, apártate de la orilla. Cuando el hombre se apartó de la orilla, Jesús comenzó a predicar. En el contexto judío, griego, koiné de la época, algunos eruditos dicen que Jesús lo que le dijo a Pedro fue: préstame tu barca. Y la barca, escúchame, para un pescador era su vida, era su empresa. En otras palabras, Jesús le dijo a Pedro: préstame tu vida. ¿Cómo te voy a prestar yo mi vida? ¿Te hace falta mi vida? No, a ti te hace falta prestármela, para yo mostrarte cómo es que se logra la abundancia si yo estoy en medio. Escúchame, hombres y mujeres, escúchame tú que me estás viendo, hombres y mujeres y ministerios grandes y poderosos, entre comillas, hoy día van rumbo al despeñadero, simple y llanamente porque quien los llevó allí fue Jesús, fue la unción, fue la gracia, y ahora Jesús no está por ninguna parte. Los predicadores de gracia agarraron a Jesús y lo tiraron a un lado. Los religiosos se colocan en lugar de Jesús: ya no adores, sino adora en mi nombre, ven y adórame a mí. Esa gente no le prestó su vida a Jesús. Y Jesús, cuando le dice a Simón: préstame tu vida, y después le da una orden: boga mar adentro. En otras palabras, te mandé a que te apartaras de la orilla. Vulgarmente le estaría diciendo: deja de ser un orillero, busca la grandeza, busca las profundidades, porque en las profundidades es donde vas a encontrar la abundancia. Pero nosotros, predicadores de gracias y predicadores de reino, nos hemos conformado con ser orilleros y conformarnos con cualquier cosa que nos llegue a los lados. Así les pasa a las mujeres cuando se van a casar, y así les pasa a los hombres. Dios le dice: apártate de la orilla, busque las profundidades, no busque lo que yo te quiero dar. La cantidad de hombres y mujeres buscando por fuera lo que Dios le quiere traer. Pero como no creen en nadie, son religiosos. Son religiosos. Religiosos. Si Jesús estuviera hoy aquí, me diría: José, préstame tu vida. Yo le diría: la mía, Señor, sí. Quiero ir con tu vida a las profundidades. Quiero mostrarte dónde están los peces. Y después, oído con esto, que es lo que ni tú ni yo aceptamos. Oído con lo que voy a decir. Cuando llega la abundancia, oído predicador, cuando llega la abundancia, tú cambias la abundancia por Jesús, que te dio la abundancia. Pero el ejemplo del capítulo 5 del libro de Lucas es que cuando llegaron a la orilla con las redes reventándose por la gran abundancia que jamás habían tenido en su vida, dice la Escritura: y dejándolo todo, siguieron a Jesús. Es decir, la idea, ellos automáticamente pensaron: wow, si este hombre es capaz de traer abundancia, ¿qué hago yo con la abundancia? Mejor sigo al que puede en cualquier momento darme la abundancia. Amén, amén. Pero nosotros cambiamos eso. Nosotros por un buen empleo vendemos a Jesús. Por 4 miserables lochas vendemos a Jesús. Cuando estamos en un trabajo porque nos estamos beneficiando, no sabemos quién es Jesús por ninguna parte. Perdemos la autoridad, perdemos el carácter y
somos una vergüenza delante de los demás. Avergonzamos el Evangelio y avergonzamos a aquel que un día me dijo: no me avergüenzo de ser tu hermano. Por 4 lochas. 4 miserables lochas. Vendemos nuestras vidas por 4 lochas cuando Dios te está diciendo: préstame tu vida. Si Jesús estuviera aquí, muchas cosas me enseñaría. Pero los predicadores de gracia, no nos hace falta Jesús. Jesús es mi ejemplo. Por eso cuando sale una barbaridad pervertida como eso, Jesucristo Superstar, eso es un irrespeto a la grandeza de un hombre que vivió sin pecado, pero no quieren aceptar eso y quieren es justificar su vida miserable, denigrando de la vida de un hombre que fue recto en todas las cosas que hizo. Y escriben un código por ahí de Da Vinci, tratando de desprestigiar al único hombre sobre la tierra que tuvo moral. Si Jesucristo estuviera aquí, agarraría un látigo y agarraría a Da Vinci y a todos los que están allí, los que se prestan para eso, y los latigaría hasta el cansancio. Si Jesús estuviera aquí. Nosotros no. Nosotros queremos hacer de nuestras vidas lo que queremos y como queremos. Jesús no hizo eso. Fue el gran maestro, con sus palabras y con su vida. Si Jesús estuviera aquí, me diría: José, dime, Señor, ¿crees en mí? Sí, Señor. ¿Confías en mí? Sí, Señor. ¿Seguro que no estás confiando con las 4 lochas que tienes en el banco? No, Señor, porque hace unos meses no la tenía. ¿Seguro que no estás confiando en el ministerio, José? No, Señor, hace 20 años no lo tenía. ¿Seguro que no estás confiando en el apartamento que tienes? No, Señor, hace un año no lo tenía. ¿Seguro que no estás confiando en el título ese que tiene? No, Señor, hace 5 años no lo tenía. Entonces él me diría: José, si yo estuviera hoy ahí, te diría: los que en mí creen y los que en mí confían jamás serán avergonzados. Si Jesús estuviera aquí, me diría eso. Pero primero me haría como una prueba y me preguntaría: ¿de verdad? ¿Es cierto? ¿Tú crees? Pero nosotros no confiamos en eso. El Jesús de nosotros es un Jesús superstar. Eso es. Pero el Jesús en que yo creo, en quien yo llamo mi maestro, a veces le pregunto: Jesús, si tú estuvieras aquí, ¿qué harías? Cuando dirigí el Hogar Renacer, en una oportunidad tenía apenas un mes en el hogar y tuve que tomar una decisión bien fuerte. La tomé. Después que la persona se fue, yo me arrodillé llorando y le dije al Señor: Señor, si tú estuvieras aquí, ¿qué hubieras hecho? Pasaron los años. Un día compré un libro que decía: si Él estuviera, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Así se llama el libro. Se me perdió. Pero en estos días orando, le dije al Señor: Señor, ¿qué hubieras hecho tú si estuvieras hoy aquí? Y comenzó a decirme: yo haría esto, yo haría esto, yo haría esto. A los que tienen el teléfono con Dios, que Dios les habla cada rato, yo no tengo ese teléfono porque no lo necesito. Yo tengo una Biblia donde está su palabra y allí Dios me muestra lo que Él quiere que hagamos en este tiempo. Yo no tengo un teléfono donde Dios me llama a medianoche para decirme: José, levántate y escribe. No, porque así se formaron